¿Qué tal? Buenos días. A ver, vamos a empezar. Ok, continuando con el desarrollo del curso, hoy día nos toca ver eh, el modelo ISLM, la política fiscal y monetaria, ¿no? Ok, entonces vamos a ver la sesión de hoy día, ¿sí? Entonces, primero vamos a hacer un ligero repaso, ¿no? Recuerda que en la clase pasada nosotros vimos cómo derivar la curva LM. ¿Te acuerdas, no? Teníamos acá el mercado monetario, ¿no? Y en esta parte tenemos la curva LM, ¿no? Este es el mercado de dinero. Tenemos aquí la demanda, que somos nosotros, y la oferta, que es la autoridad monetaria. Listo. Listo, tenemos acá, recuerda que la demanda de dinero, ¿de qué depende? Del nivel de ingreso y de la tasa de interés, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos una primera tasa, como te dije, a un nivel de producción Y1, ¿no? Listo. Pero si aumenta la demanda de dinero, o sea, si aumenta la producción de Y1 a Y2, entonces esta curvita se va a desplazar de forma paralela y hacia arriba. Listo. Sabemos que la tasa de interés no cambia al inicio. Entonces, ¿qué va a generar? Un exceso de demanda de dinero, ¿no? Hay más dinero, o sea, perdón, la gente demanda más dinero del que hay. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? La gente necesita dinero, va al mercado de fondos prestables, ¿no? Al mercado de bonos. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a vender los bonos. Entonces, si vende los bonos, la oferta se expande, el precio baja. Entonces, si el precio disminuye, quiere decir que de forma inversa la rentabilidad tiende a aumentar. Entonces, esta tasa de interés aumenta hasta que se restaure el equilibrio en el mercado monetario. Eso era lo que yo te había explicado. Luego, ¿qué pasa? Esto de aquí se ve reflejado en este segundo punto. I2, Y2. Listo. Y esta es la curva LM, ¿no? Liquidez dinero. Ok. Esa era la derivación de la curva LM, ¿no? Listo. Y recuerda también que el equilibrio ocurre cuando la demanda de dinero es igual a la oferta de dinero, ¿no? La demanda de dinero es K por Y menos H por I, donde K vendría a ser la sensibilidad, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Nosotros tenemos esto. Sabemos que si le aplicamos incrementos o derivadas, ¿no? Sería esto de acá. Que K es la sensibilidad de la demanda de dinero ante cambios en la producción. Y menos H es igual, es la sensibilidad de la demanda de dinero ante cambios en la tasa de interés. Listo, todo eso habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Recuerda que la autoridad monetaria es el Banco Central de Reserva, ¿no? Cuyo presidente del BCR es Julio Velarde, ¿no? Velarde. Entonces ese hombre tiene años dirigiendo el Banco Central de Reserva. Y sabemos que esto es igual a MS entre P. ¿Por qué? Porque son saldos reales.
Recuerda que el saldo real es expresado en bienes, en lo que nosotros compramos con ese dinero, ¿sí? Y sabemos que existen dos tipos de política monetaria: la política expansiva y la política restrictiva o contractiva. La expansiva, ¿qué hace? Aumenta la oferta, ¿no? Aumenta la oferta. Entonces, ¿qué podría hacer, por ejemplo? ¿Qué herramientas podría utilizar? Por ejemplo, si quieres aumentar la oferta monetaria, ¿no? Tendrías que haber más dinero en circulación. Entonces tenemos que aumentar la base monetaria. Podría ser, por ejemplo, reducir la tasa de encaje, que es el dinero que deben depositar los bancos en las bóvedas del Banco Central para garantizar los fondos de sus inversores o de sus ahorristas. Después, ¿qué vemos? Esa es la tasa de encaje, o sea, es como que aquí está el BCR, ¿no? Y le dice a los dos bancos, al banco 1 y al banco 2, ¿sabes qué? Del dinero que tienes, deposita el 10%. Entonces, el 10% iría acá. El 10% de cada banco va a las bóvedas del Banco Central. Pero y este dinero que queda es para que ellos lo trabajen, para que ellos puedan prestar, hacer todo lo que ellos quieran. Pero una forma de aumentar el dinero en circulación es bajando este porcentaje. Si lo bajas a 5, ya te queda ahora 95, ya no te queda 100, perdón, ya no te queda 90 como al inicio. Entonces es una herramienta que permite aumentar la oferta o la base monetaria. Listo. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa tenemos aquí? La tasa de referencia. También. Cuando bajas la tasa de referencia, el Banco Central, ¿qué hace? Le presta dinero a los bancos, pero le presta a tasas menores, ¿no? A tasas menores, y por lo tanto, si el banco le presta más barato a los bancos, ellos nos van a cobrar un poquito menos a nosotros, ¿ya? Y la política restrictiva es todo lo contrario, ¿no? También una política expansiva vendría a ser la creación de dinero, ¿ya? La creación de dinero también es una política monetaria expansiva. Listo. Y la restrictiva es todo lo contrario, ¿no? Si yo te dije que bajes la tasa de encaje en la política monetaria restrictiva o contractiva, tendrías que aumentar la tasa de ya. Ok, disculpen. Ya, les dije entonces que si nosotros queremos hacer lo contrario, ¿no? Deberíamos si queremos, por ejemplo, aplicar política monetaria restrictiva, deberíamos hacer lo contrario, ¿no? Si en la expansiva tú bajas la tasa de encaje, la tasa de referencia, o aumentas, por ejemplo, la base monetaria, en la restrictiva se hace o también podremos acá en la expansiva, por ejemplo, para aumentar la cantidad de soles, podríamos comprar dólares, compra de dólares, y acá haríamos todo lo contrario: aumentar el encaje, aumentar la tasa de referencia y venta de dólares. ¿Ya? Son políticas que puede aplicar el Banco Central para mantener la estabilidad monetaria,
en el país, ¿ya? Y ellos ¿cómo lo hacen? Manipulando la cantidad de soles que van a circular en nuestro país, ¿correcto? Listo, entonces, ¿cuáles son los saberes previos? Acá, como siempre, yo te voy a dar un ligero tiempo. ¿Para qué? Para que tú puedas recordar, ¿no? ¿Qué es la curva IS? ¿Qué es la curva LM? La inflación, el Producto Bruto Interno, ¿no? Eso es lo que nosotros debemos saber. Entonces, yo ya te expliqué qué es la curva IS, qué es la curva LM, inflación, tú lo sabes, ¿no? También, y el Producto Bruto Interno. Entonces, la curva IS, ¿qué refleja? Refleja el equilibrio en el mercado de bienes. La curva LM, por otra parte, refleja ¿qué cosa? El equilibrio en el mercado monetario. La inflación, ¿qué es? El aumento sostenido del nivel general de precios. Y el Producto Bruto Interno, el valor de los bienes y servicios finales que se producen en una economía en un determinado periodo de tiempo. Generalmente es un año. Un año puede ser mensual, trimestral, semestral, anual. Ya depende. Por ejemplo, el Banco Central de Reserva del Perú, como les dije, muestra información en términos anuales y en términos mensuales, trimestrales, dependiendo. Ya, dependiendo. Por ejemplo, podemos ver acá el tipo de cambio. ¿Ves? Mensual, anual. En algunos puede poner información trimestral también. Ya también lo puede hacer. No hay problema. Y otros bancos centrales van a manejar ese tipo de periodos también, ¿no? Periodos mensuales, trimestrales, semestrales o también anuales, ¿ya? Eso depende de cada institución. Listo. Pero ahora tenemos que recordar dos cosas, ¿no? Los desequilibrios en estos dos mercados. Nosotros tenemos que saber lo siguiente. La curva IS refleja el equilibrio en el mercado de bienes. Ya refleja equilibrios en el mercado de bienes. Todo lo que esté por encima de la curva, todo lo que esté por encima es ¿qué cosa? Exceso de oferta. Por encima de la curva. Arriba. Todo lo que esté arriba de la curva, todos los puntos que estén acá, exceso de oferta. Y todos los puntitos que estén por debajo de la curva, exceso de demanda. Eso es lo que tú tienes que recordar. Ah, y los puntos que forman esta curva, ¿qué son? Equilibrios en el mercado de bienes. Igual pasa con el mercado monetario. Recuerda que acá nosotros trabajamos con I minúscula. Ya en vez de R, nosotros trabajamos con I minúscula, que es la tasa de interés. Entonces vamos a ponerla acá. I minúscula. Listo. Igual pasa acá con la curva LM. Todo lo que esté por encima de la curva, arriba, exceso de oferta. Todo lo que esté por debajo, exceso de demanda. Entonces recuerda, ya recuerda todo eso. ¿Para qué? Para que nosotros podamos saber, ya, para que nosotros podamos saber qué es lo que pasa
en alguno de los dos mercados. ¿Por qué? Porque estas dos curvas van a representar el equilibrio interno de la economía, ya el equilibrio completo, tanto del mercado de bienes y servicios como del mercado de dinero. Listo. Entonces, una vez que hemos visto eso, podemos pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que dice acá? Vamos a tener políticas expansivas y políticas restrictivas o contractivas. Depende, ¿ya? Una política fiscal expansiva aumenta la producción. Ese es el objetivo. A través de herramientas que son utilizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cuáles son cómo se llama? Esas políticas? El aumento del gasto público o la reducción de impuestos, ¿ya? O la reducción de impuestos. La política monetaria expansiva. Son lo mismo, son expansivas, pero hay que ver, la política fiscal aumenta la producción. ¿Y qué hace la política monetaria? Aumenta la base y la oferta monetaria. Entonces tú tienes que recordar, en tu cerebro tiene que estar ahí grabado. Política fiscal, Ministerio de Economía y Finanzas, producción. Banco Central de Reserva del Perú, política monetaria expansiva, aumentar la oferta monetaria. Listo. Se acabó. Eso es lo que tú tienes que recordar. ¿Y cuáles son los ejemplos de política monetaria expansiva? La reducción de la tasa de encaje, la tasa de referencia, disminuirla también, o aumentar la base monetaria. ¿Por qué? Porque el Banco Central, a través de las herramientas que posee, ¿ya? Si es una política monetaria expansiva, va a incrementar la base monetaria, o mejor dicho, la oferta. ¿Ya? La oferta monetaria. Y para eso tiene diversas herramientas. Operaciones de mercado abierto, compra y venta de bonos, etcétera. ¿Ya? Etcétera. Todo lo que el Banco Central puede hacer son políticas monetarias. Listo. Entonces, el modelo ISLM, ¿ya? El modelo ISLM es el equilibrio conjunto entre el mercado de bienes y el mercado monetario. Y acá estamos poniendo un cuadrante, ¿ya? Unos 4 cuadrantes, ¿no? Dentro del cuadrante número 1 para poder entender, ¿ya? El objetivo es que tú entiendas esto. Entonces, vamos a ver. Ya. Entonces, mira, vamos a tener acá el modelo ISLM, ¿ya? Que es el equilibrio en el mercado de bienes y en el mercado de dinero. Y esto te va a ayudar a entender qué es lo que pasa en ambos mercados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo se va a restaurar el equilibrio en el mercado interno? Entonces tenemos acá producción y tasa de interés. IS, mercado de bienes. LM, mercado de dinero. Equilibrio. Entonces, en este punto, nosotros sabemos lo siguiente. Ambos mercados están en equilibrio. O sea, en esta situación, tanto
la curva, en este punto, el mercado de bienes y el mercado monetario o el mercado de dinero están en equilibrio. ¿Y cómo podemos saber eso? Recuerda que yo te dije que esta es la IS. Todos los puntos que forman la curva IS representan equilibrio en el mercado de bienes. ¿Correcto? Eso fue lo que yo te dije. Y en el caso del mercado de dinero, LM, todos los puntos que forman esa curva representan un equilibrio en el mercado monetario. Listo. Entonces, si tenemos ambas curvas, este punto elimina esto. Es un punto de la curva IS. Quiere decir que está en equilibrio. Es un punto de la LM. Quiere decir que está en equilibrio. Entonces, por lo tanto, ambos mercados están en equilibrio. Pero, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si nos encontramos acá? ¿Qué pasa en el punto A? ¿Estarán los dos mercados en equilibrio? No. En primer lugar, este punto. Eliminemos la curva LM. ¿Qué pasó? Es un punto que está por encima de la IS. Entonces, el mercado de bienes no está en equilibrio. Ah, correcto, mira tú. Y acá, el mercado monetario sí lo está. ¿Te das cuenta? Entonces, todo punto que esté por encima o por debajo de este punto reflejará un equilibrio en uno de los dos mercados, pero el otro va a estar en desequilibrio. Por ejemplo, en este punto de acá, el mercado monetario está en equilibrio, pero quien no está en equilibrio, es el mercado de bienes. ¿Qué pasaría acá? Es un punto por encima o por debajo de la curva IS. Por encima. Y yo que te dije, todo punto que esté por encima de la curva IS es un exceso de oferta. Entonces acá hay un exceso de oferta. ¿En qué cosa? En el mercado de bienes. ¿Te das cuenta? Entonces yo te puedo hacer preguntas para que tú puedas identificar. Entonces para eso en la diapositiva, te he puesto estos cuadrantes. 1, 2, 3, 4. 1. Todo punto que esté acá. Imaginemos este punto. Mira la curva IS. Este punto está arriba. Entonces en el punto 1, ¿qué va a haber? Exceso de oferta en el mercado de dinero. Perdón, en el mercado de bienes. De bienes, porque está por encima de la IS. ¿Correcto? Pero a la vez está debajo de la LM. Listo. Eso es lo que tienes que recordar. Esa es la leyenda. 2.
un punto acá. ¿Qué pasa? Está debajo de la curva IS. Entonces, como está debajo de la curva IS, es un exceso de demanda. ¿Y qué pasa en el mercado de dinero? En el mercado de dinero sigue por debajo de la LM, porque esto es por debajo de la LM. Entonces también hay exceso de demanda en el mercado monetario. Entonces, ambos se tienen que restaurar. Algo está pasando ahí. Algo está pasando. Entonces, y tú dirás, ¿no? Pero ¿y eso para qué me sirve? Para ver las consecuencias de la política económica. ¿Qué va a pasar en un mercado si yo manipulo el otro? Eso es lo que va a pasar. ¿Te das cuenta? Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, eso es lo que nosotros debemos ver. Nosotros no debemos ver otra cosa. Nosotros tenemos que ver, ¿qué está pasando en este mercado? Listo. Eso es lo que nosotros tenemos que verificar acá. Si yo aumento la oferta monetaria, ¿qué pasa en el mercado de bienes? Si yo aumento el gasto público, ¿qué pasa en el mercado de dinero? Eso es lo que nosotros tenemos que conocer. Y esa es la importancia de este tema. ¿Ya? Esa es la importancia. Tercer cuadrante. Debajo de la IS, encima de la LM. ¿Ok? Debajo de la IS, exceso de demanda. En mercado de bienes. Listo. Pero estamos encima de la LM. O sea que acá que habría exceso de oferta. Y el punto 4 está encima de ambos. O sea, si está encima, ¿qué hay? Exceso de oferta en ambos bienes. Entonces acá sería exceso de oferta en mercado de bienes y exceso de oferta en mercado monetario. ¿Y qué observas? En el 2 y en el 4 se repiten los excesos. O sea, ¿dónde se repiten los excesos? Acá. Acá, debajo de ambas curvas. Exceso de demanda en ambos mercados. Los dos, este punto está encima de ambas curvas. Está arriba de la IS, arriba de la LM. ¿Qué pasa? Exceso de oferta. Listo. Ahí está. Eso es lo que tú tienes que conocer. Otro. Listo. Vamos a poner los puntos. A, B, C, D. Punto A.
Este punto está por encima de la IS. Entonces, ¿qué va a haber? Exceso de oferta en mercado de bienes. Pero este punto no pertenece a la misma curva LM. Sí. Entonces vamos a poner y el mercado monetario está en equilibrio. Entonces, yo necesito que tú sepas esos puntos. Vámonos al punto B. El punto B está debajo de la curva IS. Exceso de demanda en mercado de bienes, coma, pero el mercado monetario está en equilibrio. Listo. Ya está. Esos son los dos puntos. Vámonos al punto C. Encima de la LM, exceso de oferta en mercado de dinero. Punto seguido, pero el mercado de bienes está en equilibrio. Listo. ¿Por qué? Porque este punto pertenece a la misma curva IS. Y si pertenece a ese punto, quiere decir que hay un equilibrio. D. Debajo de la LM, exceso de demanda en mercado de dinero. Punto. El mercado de bienes está en equilibrio. Listo. ¿Y cuál es el único punto en el que ambos mercados están en equilibrio? Este puntito de acá, el punto E. En el punto E, ambos mercados están en el equilibrio. Listo. Ahí está la complejidad del tema, para ver qué es lo que pasa. ¿Ya? Entonces, veamos acá y verifiquemos lo que yo te he puesto. Cuadrante 1, exceso de oferta en el mercado de bienes. 1. Exceso de oferta en el mercado de bienes. Y exceso de demanda de dinero. Ahí está. 2. Exceso de demanda en el mercado de bienes y exceso de demanda en el mercado monetario. Ahí está. Cuadrante 3. Exceso de demanda de bienes y exceso de oferta. Exceso de demanda de bienes, exceso de oferta. Ahí está. 4. Exceso de oferta en ambos. Exceso de oferta en ambos. Entonces, esto es lo que tú tienes que recordar. ¿Ya? Eso es lo que tú tienes que recordar. Si tú te olvidas eso, o si tú no ves esa parte, entonces vas a tener muchos problemas. ¿Ya? Muchos problemas. Eso es lo que tú tienes que recordar acá. Tiene que estar en tu cerebro. ¿Ya? Entonces, vamos a ver los casos siguientes. ¿Qué pasa en el mercado? ¿Ya? Cuando el Ministerio de Economía y Finanzas decide, ¿qué cosa? Decide aumentar el gasto público.
Entonces para eso vamos a abrir un Excel. Ya, vamos a abrir un Excel. ¿Para qué? Para poder hacer los gráficos más bonitos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Una política fiscal expansiva. ¿Correcto? Aumenta el gasto público. Entonces tú tienes que saber a cuál de las dos curvas va a afectar. La IS, y tenemos acá la LM. Listo. Partimos de la situación de equilibrio. I1 Y1. Listo. Ya está. Listo. Entonces, ¿qué es lo que dice la diapositiva? Ok. Esto genera lo siguiente. Un aumento en el gasto público. ¿Qué es lo que hace? Aumenta el consumo. Si aumenta el consumo, ¿qué es lo que va a pasar? Aumenta la producción. Aumenta el consumo, ya, aumenta el consumo, y vamos a poner acá, ya, la curva IS se va a desplazar a la derecha. Entonces, ¿qué te parece? Lo vamos a desplazar. Listo. Pero ¿te acuerdas qué fue lo que yo te dije? Que esta tasa no cambia de forma instantánea. Entonces nos vamos a ubicar en el punto A. Entonces pasamos al punto A. En el punto A, ¿qué ocurre? En el punto A, la curva IS, o sea, este punto A, perdón, pertenece a esta curva IS. Está a este nivel de producción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto aumenta la producción. Ya, aumenta la producción. La gente tiene, se podría decir, la gente necesita plata, necesita dinero. Ya, la gente necesita dinero. Entonces, ¿qué pasa en el punto A? El mercado de bienes está en equilibrio. Punto seguido, pero acá viene el problema. Este punto está debajo de la curva LM, y debajo de la curva LM, ¿qué ocurre? Hay exceso de demanda. Hay exceso de demanda de dinero. De dinero. Eso. ¿Qué ocurre? Como los agentes demandan más dinero, deben ir al mercado de bonos, a vender bonos. Listo. Entonces vemos aquí abajo, mercado de bonos. Vamos a ponerlo acá. Listo. Entonces, igualito, hacemos el mismo análisis.
precio, cantidad. ¿Qué va a pasar acá? Vamos a poner demanda oferta. Listo. Van a vender bonos. Entonces, ¿qué va a pasar? La oferta se expande. ¿Y qué pasa con el precio de los bonos? El precio de los bonos baja. Entonces vamos a poner acá, si baja el precio de los bonos, entonces ¿qué va a pasar? Ok, los bonos están costando menos, entonces ¿qué voy a hacer? Aumento la rentabilidad, aumento la tasa de interés. Ese aumento en la tasa de interés, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que esto se equilibre por sí solo. Y alcanzamos el punto B, que es el equilibrio. Vamos a ponerle acá E2 mejor. Listo. Ya está. Eso es. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver acá. Y mira. Ya, este es un equilibrio más matemático. Ok. Entonces encontré el archivo. Acá tenemos el mercado de bienes, ¿no? Luego aquí ya, este es el mercado de bienes. Ya, este es el modelo ISLM, ¿no? Ya, esos son los casos extremos. Listo. A ver, un ratito. Aquí está. La política fiscal expansiva. ¿Ya? Listo. Vamos a ver qué es lo que dice el texto. Dice, cuando el gobierno aumenta su gasto público, que es lo que hemos hecho acá, ya la curva IS se va a desplazar a la derecha. ¿Correcto? Dice, el efecto inmediato es un incremento de la demanda agregada, pues este gasto es uno de los componentes. Ya, perfecto. La curva IS se desplaza hacia la derecha. La curva IS se desplaza hacia la derecha, donde hay un exceso de demanda de dinero. Ya, donde hay un exceso de oferta en el mercado de bienes. Ya, ok, hace un análisis un tantito distinto. Ok. Si suponemos que existe capacidad ociosa, el ingreso aumenta para equilibrar el mercado de bienes. Punto B. Lo equilibra. Ya, perfecto. Perfecto, hace otro tipo de análisis. Este aumento del ingreso
genera un exceso de demanda en el mercado de dinero. Este exceso en el ingreso, o sea, un mayor ingreso, el que tenemos acá, Y3, este mayor ingreso genera un desequilibrio en el mercado monetario. ¿Por qué? Porque recuerda una cosa, en el mercado monetario, ¿qué ha pasado? Ya, en el mercado monetario ha ocurrido lo siguiente. Ya. En el mercado monetario ocurrió esto. Aumenta la producción. Si aumenta la producción, quiere decir que esto sube de Y1 a Y3. O sea, quiere decir que la demanda de dinero se expande. Y nos encontramos en este punto. En este punto de acá. ¿Y acá qué hay? Exceso de demanda de dinero. ¿Ya? Exceso de demanda de dinero. Como no hay cambios en la oferta monetaria, efectivamente, sabemos que la oferta monetaria no ha cambiado. ¿Y por qué no ha cambiado? Porque la curva LM no se ha desplazado. Y como la curva LM no se desplaza, entonces, ¿de qué hablamos? No hay un cambio. Porque si hubiera un cambio en la oferta monetaria, la curva LM se hubiera desplazado. Pero no. Acá lo que hizo el Estado es aumentar el gasto público. Entonces la curva LM se mantiene ahí. La tasa de interés tiene que subir para disminuir la demanda de dinero y restaurar el equilibrio en el mercado. Tiene que aumentar la tasa de interés. Tiene que aumentar la tasa de interés. Ahí está. La tasa de interés está aumentando. ¿Te das cuenta? La tasa de interés está aumentando. Este aumento en la tasa de interés reduce la inversión y por lo tanto la demanda agregada y simultáneamente el ingreso. O sea, este aumento en la tasa de interés disminuye la producción. Por eso nos vamos trasladando desde el punto A hasta el punto E2. Listo. El nuevo equilibrio en ambos mercados de bienes y monetario se produce con niveles de tasa de interés y producto mayores a los existentes en el punto C. Ahí está. En el equilibrio inicial, perdón. Ahí está. Equilibrio inicial, equilibrio final. Listo. En caso de que ya la inversión, el aumento del ingreso favorece las ventas y por lo tanto estimula la inversión. La inversión disminuirá o aumentará en función del cual de los dos efectos sea mayor. Bueno, en cuanto al ahorro financiamiento, el incremento del gasto público y del ingreso modifica la composición y el tamaño del ahorro nacional. Ok. El ahorro privado por su parte se incrementa debido al aumento en el ingreso disponible. El ahorro público sufre, por un lado, una disminución ocasionada por la política fiscal. Claro, porque ahora está gastando más dinero. Sus ahorros se ven perjudicados. Y por otro, un aumento por causa de una recaudación mayor. Mayor base impositiva, ya, listo. Entonces el ahorro público queda indeterminado. No sabemos qué va a pasar. Tendríamos que ver con cifras. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Ya? Listo. Ok. Eso es lo que pasa acá. ¿Ya? Con nuestro primer casito. El segundo es aumento, no de impuestos, porque este es T minúscula. Esa es la tasa impositiva. Y recuerda una cosa.
los impuestos a qué era igual. ¿Correcto? ¿Te acuerdas que yo te dije eso? Pero esto de acá, ya, esto de acá, esta T minúscula sería esto. Esa es T minúscula. ¿Y sabes a esto cómo se le llama? Presión tributaria. O sea, ¿qué porcentaje del PBI son impuestos? Eso es. ¿Ya? Eso es, presión tributaria. Y tú dirás, ¿no? ¿Y por qué esto cambia así? ¿Por qué no cambia como pasa acá? Ya. Veamos. Te voy a explicar esto. ¿Ya? A ver. Recordemos lo siguiente. Tú sabes que esto es así. Consumo más inversión más gasto. Ya sabes que el consumo es esto. ¿Correcto? ¿Sí? Listo. Más I más G. Resolvamos esto. Ah, perdón, me equivoqué. Me equivoqué acá. Ok. Es el ingreso disponible, o sea, sería Y menos T. Ahora sí, ya decía yo, qué raro. ¿Por qué sale diferente? Ok, ahora sí, esto nos quedaría así. CY menos CT menos CT chiquita Y. Listo. Todo lo que tenga Y pasa al otro lado. Y lo demás. Listo. Factorizamos 1 menos C por 1 menos T. Listo. Y tenemos esto de acá. ¿Ya? Ahora, esto de acá pasa a dividir. Por esto. Esta es la curva IS. ¿Correcto? Esa es la curva IS. Entonces yo te voy a explicar por qué en el texto ponen eso. Ya está. Ahora, esta es la curva IS. Listo. Pero ¿tú te acuerdas la recta cómo era? MX más B, ¿sí o no? Donde el número que acompañaba a la letra X es ¿qué cosa? La pendiente. Entonces, esto es la pendiente. El grado de inclinación. Ahora, ¿qué pasa si T minúscula? Mira, ¿qué pasa si T minúscula baja? Si T minúscula baja, entonces 1 menos T aumenta. Y si 1 menos T aumenta, entonces esto aumenta. Y si todo eso aumenta, todo este resultado disminuye. Y si ese resultado disminuye, significa que si el denominador disminuye, ¿qué pasa con el resultado? Aumenta. Entonces la pendiente es más alta.
Entonces, ¿cómo lo haríamos? Así. Ese es el detalle. ¿Ya? Ese es el detalle. Porque es la pendiente. Entonces, esto es lo que pasa. La pendiente cambia. La curva IS se vuelve un poquito más empinada, más paradita. ¿Ya? Lo hemos visto con, suponiendo que esto baja, este resultado aumenta y así sucesivamente. ¿Ya? ¿No me crees? Imagínate que sea T minúscula sea 0.2 y C sea 0.5. Mira, vamos a resolver esto. 1 entre 1 menos 0.5 por 1 menos 0.2. Vamos a poner la calculadora, porque todo tiene que ser demostrado acá. ¿Ya? No necesariamente lo que yo te digo es 100% verdad. No se sabe. Entonces vamos a verificar, pues, ¿qué te parece? Ok, entonces vamos a poner esto. 1 entre 1 menos 0.5 por 1 menos 0.2. ¿Cuánto nos sale esto? 1.67. Entonces, ¿qué te dice esto? Si t minúscula baja, entonces, a ver, supongamos que t minúscula baja a 0.15. Mira, está bajando. ¿Qué debería pasar con el resultado? Debería subir. A ver. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Ok, de acá podemos cambiarle el numerito acá. 0.15. Ahí está, es lo mismo. 1.73. Aumentó. Entonces, si eso aumenta, quiere decir que la pendiente es más paradita. ¿Ya? Eso es lo que pasa acá. Listo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Veamos. Una política fiscal contractiva. Listo. Entonces, si una política fiscal es contractiva, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aumentar los impuestos o, en su defecto, aumentamos la presión tributaria. Es una política fiscal, o sea, T minúscula. Eso es lo que nos muestra esto de acá. Ya aumenta la presión tributaria. Ok, entonces, como está aumentando la presión tributaria, vamos a partir del equilibrio. Tenemos aquí la IS y aquí vamos a tener la LM. Partimos del equilibrio 1. Tenemos esta primera situación. Un ratito. Parece difícil. De repente lo es para ti. ¿Ya? Pero esto te va a servir para que tú hagas un análisis un poquito más detallado de qué es lo que va a pasar. Esto te sirve de una u otra manera porque tú ves más o menos qué pasa en los mercados. Entonces, mira, aumentamos la presión tributaria. Automáticamente esta curva sufre un pivote, cambia. Ahí está. T1, T2. Donde T2 minúscula mayor a T1. Listo. Este es el equilibrio final. Este es el resultado. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay mayor presión tributaria. Quiere decir que si hay mayor presión tributaria, ¿ya?
Entonces, ¿qué va a pasar? Automáticamente, ¿qué es lo que cae? Nuestro ingreso disponible. Si cae nuestro ingreso disponible, ¿qué es lo que cae? El consumo. ¿Por qué? Porque si el ingreso disponible cae, ¿qué es lo que pasa? La gente tiene menos dinero para gastar. Y si la gente tiene menos dinero para gastar, el consumo va a caer. Y si el consumo cae, disminuye, la producción. Ya estamos acá. Ya estamos en el punto B. Entonces, en B, ¿qué ocurre? Disminuye la producción. Entonces, vayamos al mercado de dinero. ¿Qué te parece? Entonces, grafica acá. Nosotros lo vamos a hacer paso a paso. Después tú, si quieres, puedes hacer el análisis, ¿ya? El análisis un poquito más resumido. Y vas a ver lo interesante que es esto. Entonces, piensa en la demanda de dinero. Piensa en la oferta monetaria. La producción cayó. Si la producción cae, quiere decir que la demanda de dinero va a caer por efecto transacción o por motivo transacción, que fue lo que nos explicó papá Keynes. Entonces, la demanda de dinero cae. Listo. Cayó. Ahí está. Listo. Cayó la producción. ¿Ya? Ahora, Y es mayor a Y2. Ha caído. Ya, estamos acá. Y2. Correcto, cayó la producción. Estamos en este punto. Este punto, ¿quién está más a la derecha? ¿La demanda o la oferta? La oferta, ¿sí o no? Entonces, en B, ¿qué pasa? Hay exceso de oferta de dinero. O sea, hay más dinero del que la gente quiere gastar. Entonces, ¿qué hace la gente? Gasta su dinero, pero una parte va a comprar bonos. Entonces, familias van al mercado de bonos a comprar bonos. Listo. Entonces veamos el mercado de bonos. ¿Qué te parece? Pesadito, sí, pero tienes que ver todo eso. Van a comprar. ¿Qué quiere decir? La oferta de bonos, la demanda de bonos aumenta. ¿Qué pasa con el precio? El precio del bono sube. Entonces, si el precio del bono sube, ¿qué pasa con la rentabilidad? Disminuye. Menor tasa de interés. Listo. La tasa de interés cae. De I1 a I3. Vamos a ponerle acá. De I1 a I3. Entonces la tasa de interés cae. De I1 hasta I3. Listo. Y nos encontramos en el equilibrio 3. Ok, mira, ojo, la tasa de interés cae. Si la tasa de interés cae, ¿qué pasa? La inversión aumenta.
¿Qué vamos a hacer nosotros? Las familias ahorran más. Ah, no, perdón. Familias ahorran menos. ¿Por qué? Porque ahora la tasa de interés que pagan los bancos es menor. Y si la tasa de interés que pagan, entonces las familias vamos a ahorrar menos porque preferimos tener nuestro dinero en el bolsillo. Si las familias ahorran menos, ¿qué hacemos? Aumenta nuestro consumo. Y si aumenta nuestro consumo, ¿qué es lo que pasa? Aumenta la producción. ¿De dónde? De Y2 a Y3. Listo. Y se restaura el equilibrio. Ya está. Suficiente. ¿Viste? Ese es el análisis económico que tú le tienes que dar. O sea, mira, el Estado lo que hizo fue aumentar la presión tributaria. Y mira todo lo que generó. Todos los cambios. Entonces, por eso es difícil manejar una economía. Es como una pastilla, como un medicamento. Tú curas una enfermedad, pero puedes estar generando efectos secundarios. Y es bonito el análisis, porque te das cuenta que cómo una política que aplica el Estado afecta al otro mercado. Eso es interesante. Eso es súper interesante. O sea, nosotros tenemos que ver todo esto. Veamos qué dice en la diapositiva. Dice, cuando el gobierno aumenta la presión tributaria, el efecto inmediato es una reducción de la demanda agregada que refleja un menor gasto para todos los niveles de ingreso de equilibrio. Ok, la curva IS se desplazará hacia la izquierda. Ahí está, hacia la izquierda, ¿sí? Que es la zona donde hay un exceso de demanda en el mercado de bienes. Perfecto. Bajo el supuesto de capacidad ociosa, el ingreso debe disminuir para equilibrar el mercado de bienes. Ok, el ingreso disminuye. Aquí está. Para equilibrar el mercado de bienes. Estamos en el punto B. Estamos en el punto B. Esto es lo que yo te acabo de decir acá. Sino que allá le ponen más cositas, más palabras. Listo. Sin cambios en la oferta monetaria, esa menor producción va a generar exceso de oferta. Entonces dice, la tasa de interés tiene que bajar para aumentar la demanda de dinero y restaurar. Ok, o sea, como hay menor producción, la tasa tiene que bajar para restaurar el equilibrio en el mercado de dinero. Pero a esta tasa de interés, como ha bajado la producción, entonces hay un exceso de oferta. Entonces la gente tiene más dinero del que necesita para gastar. Entonces, ¿qué haces? Aumentas la inversión, el ahorro. Entonces, ¿qué haces? Compras bonos. Esa mayor compra de bonos, ¿qué hace? Baja la tasa de interés. Ok, la reducción de la tasa de interés aumenta la inversión. Ahí está. La reducción de la tasa de interés aumenta la inversión. ¿Por qué? Porque tú como empresa, si quieres comprar una máquina a plazo, si la tasa de interés baja, ¿es más atractivo para ti, sí o no? Claro, es como que tú vayas al banco y digas, quiero comprar una máquina. Ya, ok, te cobro 50% de interés. Ya, ok, muchas gracias. Después regreso. Pero si después te dicen, oye, te vamos a cobrar 20%, ah, perfecto, compra la máquina. Ese es por parte de la empresa. Pero por parte de las familias,
si vemos que los bancos nos pagan menos intereses, entonces, ¿qué incentivo tengo yo para depositar mi dinero en el banco? Ninguno. Entonces, si yo no tengo ese incentivo, entonces, ¿qué hago? El dinero lo dejo en efectivo. Y con ese dinero en efectivo, ¿qué hago? Voy al mercado de bienes y compro más consumo. Y ese consumo es un componente de la demanda agregada. Entonces aumenta la producción de Y2 a Y3. Aumenta la inversión y por lo tanto la demanda agregada y simultáneamente el ingreso. El nuevo equilibrio en el mercado de bienes y monetarios se produce con una tasa de interés y producto menores a los existentes inicialmente. Ahí está. Bajó. Bajó. Ahí está. ¿Qué dice después? En la demanda agregada, el consumo privado disminuye por la caída del ingreso disponible, originado por el incremento de la tasa impositiva. Ahí está. El aumento de la tasa impositiva o presión tributaria afecta nuestro ingreso disponible. Por lo tanto, cae nuestro consumo. Cae nuestro consumo. La disminución del ingreso de equilibrio. Perdón. Baja la producción de equilibrio. Si la función de inversión depende tanto de la tasa de interés como del producto, la caída del ingreso hace que disminuyan las ventas de la empresa y por lo tanto el gasto de inversión, mientras que la disminución de la tasa estimula el gasto de inversión. Ok, no hay problema. O sea, la inversión está afectada por ambas cosas. Primero, por la caída de la producción. Si caen las ventas, la inversión disminuye, pero a la vez está cayendo la tasa de interés. Entonces, ¿qué va a pasar con la inversión? Va a aumentar. ¿Pero de qué va a depender? Del impacto que tenga la producción y la tasa de interés en la inversión. De eso va a depender. Pero a nosotros no nos interesa esa parte. Nosotros queremos ver el análisis. ¿Ya? El análisis. Esto es lo que a mí me importa, que tú sepas todo esto. Porque esto es análisis macroeconómico. Y te das cuenta cómo un modelo tan sencillo te muestra un montón de cosas. Entonces esto puede ocurrir en la realidad. Puede pasar. Ocurre, mejor dicho. Todo lo que yo te estoy explicando acá pasa. Pasa, pero tienes pues que hacer un análisis un poquito más detallado quizás, ¿no? Pero esto al menos te permite, ¿qué cosa? Entender lo que va a pasar en una economía. Y con esto te demuestro una vez más que no es fácil ver la parte económica de un país. No es fácil porque a veces el Estado no aplica una sola política. Puede aplicar dos. Puede haber una política fiscal contractiva y una política monetaria restrictiva. Porque acá todavía no estamos hablando de precios. Acá nos falta la variable precio. ¿Y la variable precio qué es? Inflación. Acá tú simplemente estás viendo lo que pasa. Pero te falta un análisis con precio. ¿Y de dónde sale ese análisis? De la curva ISLM. De ahí sale. Entonces, si tú quieres hacer un análisis más detallado, tendríamos que ingresar un mercado más, pero es más complejo. Pero a mí me basta con que tú sepas analizar estas cositas. ¿Ya? Vamos a ver el último. Una política monetaria expansiva. A ver, pues, veamos. ¿Ya? Veamos, ¿qué es lo que va a pasar acá? ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Una política monetaria expansiva. Entonces vamos a poner acá.
política monetaria expansiva. Un aumento en la cantidad de dinero, al margen de lo que quiera hacer el Banco Central de Reserva. Que puede ser, ¿qué cosa? Reducción de la tasa de encaje, reducción de la tasa de referencia o aumento de la base monetaria. Listo. Ok, entonces para eso partimos del equilibrio inicial. Tasa de interés producción. Y vamos a utilizar la curva IS, la vamos a dejar de color naranja, creo que es, ¿no? Sí, naranja. Y vamos a poner la LM acá. Listo. Tenemos el equilibrio 1. I1 y acá Y1. Listo. Entonces estamos aumentando la oferta monetaria, o vamos a aumentar la base monetaria. La base monetaria, ya sabes, es el dinero que el Banco Central emite, y la oferta monetaria es el dinero en circulación, dinero real y dinero ficticio. Entonces la LM se va a desplazar a la derecha. Listo. Ya está. Entonces ahora nos ubicamos acá, en el punto E2. O vamos a poner acá mejor el punto B. ¿Ya? El punto B. Listo. Entonces, vamos a poner acá el aumento en la base monetaria ¿qué hace? Aumenta la oferta monetaria. ¿Y qué hace? La LM se desplaza hacia la derecha. Ahí está. Listo. Entonces tú dices, ya, aumentamos la oferta monetaria. Listo. Entonces, primero, la producción es la misma. Entonces, al nivel de producción inicial, ¿qué pasa? El aumento en la base monetaria genera, ¿qué cosa? Estamos acá, el punto B. Genera en B, ¿qué cosa? Un exceso de ¿qué cosa? De demanda de bienes. ¿Por qué? Porque está por debajo de la curva IS. Y debajo de la curva IS, ¿qué es? Exceso de demanda. Debajo de la curva IS hay exceso de demanda. ¿Ya? Hay exceso de demanda. Entonces, ¿qué quiere decir? Las empresas, a ver, un ratito. Si hay exceso de demanda,
A ver. A ver. Hay exceso en la demanda de bienes. Ok, pero también puede haber exceso en lo que es la inversión, tal vez. ¿Ya? Entonces, si hay un exceso de demanda de bienes, entonces la tasa de interés, coma, entonces la tasa de interés debe bajar para alcanzar el equilibrio. ¿Ya? Pero estamos acá. Estamos acá. O sea, todavía hay un desequilibrio. ¿Ya? Todavía estamos en el desequilibrio en el mercado de bienes. Entonces, ¿qué dice acá? Como sube la tasa de interés, el ingreso también debe aumentar, claro. O sea, como está subiendo ahora o sea, estamos acá y la tasa de interés, ya, la tasa de interés debe aumentar. ¿Ya? Debe aumentar, perdón. Debe aumentar para alcanzar el equilibrio en ambos mercados. Entonces la tasa de interés tiene que subir hasta acá. Hasta I3. Tiene que subir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando aumenta la tasa de interés, ¿qué es lo que pasa? Aumenta la inversión. Perdón, disminuye la inversión. Disminuye la inversión. ¿Correcto? Porque ahora la tasa de interés está subiendo, como dice acá. Debe subir para que disminuya la inversión y por lo tanto la demanda. Ok. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tiene que subir para que disminuya la inversión. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Ya, si baja la inversión, entonces si baja la inversión, entonces las empresas, un momentito, ya, ok, entonces si disminuye la inversión, ¿qué va a pasar? Va a haber desequilibrios en el mercado de bienes. Entonces, ¿qué va a pasar acá? El ingreso tiene que aumentar para que pueda alcanzar el equilibrio. Entonces, el ingreso debe aumentar. ¿Ya? Y si el ingreso aumenta, entonces aumenta el consumo. Y si aumenta el consumo, entonces aumenta la producción. Y se alcanza el equilibrio en ambos mercados. ¿Ya? Ahora, también, ¿qué es lo que pasa? Como consecuencia también del ¿cómo se llama? De la política monetaria expansiva, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Va a pasar lo siguiente, ¿ya? El aumento en la base monetaria, ¿ya? También va a generar, ¿qué cosa? Un aumento en la oferta monetaria. O sea, va a haber más dinero. Entonces, por lo tanto, las familias van a tener mayor ingreso disponible. Y si las familias tienen mayor ingreso disponible, van a consumir más. Y por lo tanto, la producción aumenta también. ¿Ya? Entonces, eso es lo que suele pasar cuando se aplican estas políticas. Dice, ¿no? En la demanda agregada,
la política monetaria expansiva provoca un aumento del consumo privado. Este es el consumo privado. ¿Ya? Esto vendría a ser el consumo privado. Perdón, no era ahí, era acá. Este es el consumo privado. ¿Ya? Ese va a ser el consumo privado. Debido al aumento en el ingreso disponible. El gasto público permanece y aumenta la inversión dado que disminuyen los tipos de interés. Ok, aumenta la inversión, perdón. ¿Dónde estás? Acá. Porque están bajando la tasa de interés. Muy bien. Lo que pasa es que este es un análisis un poquito más complejo porque ya te habla de la política monetaria. ¿Ya? Listo. Si suponemos que la inversión depende además de la tasa de interés del nivel de ingreso, tenemos que la inversión también será mayor por el aumento de las ventas de las empresas, justamente por esto. ¿Ya? Esto también va a generar mayor inversión. ¿Por qué cosa? Porque aumentan las ventas de la empresa. Entonces vamos a poner acá. Aumenta las ventas de la empresa. Si aumentan las ventas, aumenta la inversión. Ya, la inversión. Listo. En cuanto al ahorro financiamiento, se produce un aumento del ahorro privado. Claro, si la gente consume más, también ahorra más. Entonces vamos a poner acá la otra contraparte. También hay mayor ahorro privado, porque la gente tiene más dinero, ¿sí? Originado por el incremento en el ingreso disponible. También se da una mejora en el balance fiscal, ya que la recaudación fiscal se incrementa por la expansión de la base impositiva, el ingreso. O sea, que esto de acá, este mayor consumo privado, ¿qué va a traer? Una mayor cantidad de impuestos. Y si aumentan los impuestos, aumenta la recaudación tributaria. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver acá. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Sí? A ver. Modelo ISLM. Políticas. Esto es pendiente de la curva IS. Un ratito. Y acá vamos a poner ejemplo práctico. Listo. Ok. Entonces vamos a ver ahora un caso práctico. ¿Ya? Listo. Igualito, tienes esto. A y Y si el precio es 50. Listo. Entonces vamos a copiar esta información acá, ya en el Excel, porque el Excel también se los voy a compartir, ya, para que ustedes puedan ver la solución del ejercicio. ¿Ya? Listo. Listo. Ok. Entonces primero tenemos que identificar, ¿ya?, cuáles son los del mercado de bienes y cuál es la información del mercado de dinero. Estos cuatro primeros, mercado de bienes. ¿Correcto? Y estos dos, mercado monetario. Listo, entonces vamos a partir del nivel de producción. Ya, el equilibrio en el mercado de bienes. Entonces vamos a poner acá mercado de bienes. Entonces, ¿qué me va a quedar? Esto. Listo. ¿Cuánto vale el consumo? Porque suponemos una economía cerrada, o sea, sin comercio. Porque si suponemos una economía abierta, tendríamos que hablar del tipo de cambio. Y ahí la cosa se vuelve un poquito más compleja.
Entonces a mí lo que me interesa es el equilibrio interno. Listo, el consumo. 400 más 0.5, el ingreso disponible. El ingreso disponible es Y menos T. Listo. Más inversión. 200 menos 0.4 I minúscula. Más el gasto público. 50. Listo. Ya está. Recuerda que te piden Y. Ojo, esa es la incógnita. Entonces, vamos a poner esto acá. ¿Ya? Sería 400 más. Esto lo voy a resolver de manera directa. Tú lo puedes verificar haciéndolo paso a paso. ¿Ya? Y te va a salir lo mismo. Así que lo voy a hacer con mucho cuidado para evitar errores. ¿Ya? 0.5y menos 50 menos, ya, ok, podemos hacer algo acá. Vamos a agarrar y vamos a hacer un pasito más. 0.5 por y menos 0.2, 0.8y menos 100. Ahora sí. Y esto lo vamos a reacomodar. Listo. Ok. 0.5 por 0.8 es 0.4. ¿Correcto? Listo. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Ya. Y es igual a 400 más. Ahora sí. Le cambiamos el color. 0.4y menos 50. ¿Listo? Más, vamos a sumarlo. 250 menos 0.4i. Esto pasa a restar. Ya, esto... A ver, un ratito. Vamos a reacomodar todo. 400 menos 50, 350. ¿Ya? 350. Y 350 más 250, 600. 600 más 0.4y menos 0.4i. Listo. Esto pasa a restar. Ya, esto pasa a restar. Entonces, ¿qué me va a quedar? 0.6y es igual a 600 menos 0.4i. ¿Qué te parece si transponemos? O sea, cambiamos de posición. ¿Ya? Cambiamos de posición. Este 0.4 pasa al otro lado y este 0.6 también. Entonces, ¿qué me va a quedar? 0.4 i minúscula, 600 menos 0.6 y. Y este 0.4 pasa a dividir. Listo. Resolvemos. ¿Ya? ¿Qué nos va a quedar? Creo que acá es 1500. Ajá. 1500 menos 1.5y. Y esta es la curva IS. ¿Ya? Esta es la IS. ¿Sí? Listo. Muy bien, esa es la curva IS. A ver, un ratito. Ah, ya, le puse otros números. Ya, ok. Listo. Ya está. Ahora vamos al mercado monetario. Sabemos que la oferta de dinero real es igual a la demanda de dinero. ¿Cuánto vale MS?
1000 entre P, 50, porque P es el precio. La demanda de dinero es esto. Listo. Esto lo vamos a resolver. Nos quedaría 20. ¿Correcto? ¿Qué te parece si esto lo cambiamos de posición? Y acá también ponemos la I minúscula. Pero esta vez vamos a ponerlo así. Listo. Esta es la LM. Pero mira, podemos igualar IS igual LM. En vez de poner IS, voy a poner lo que está acá. ¿Por qué? Porque mira, esto es igual a I, pero a la vez esto es igual a I. Entonces podemos hacer una igualdad. ¿Ya? Entonces, en vez de poner I minúscula, yo voy a poner esto de acá. 1500 menos 1.5Y. En vez de poner LM, voy a poner lo que está acá a la derecha. 0.2Y menos 20 sobre 100. ¿Qué te parece si el 100 pasa a multiplicar? ¿Qué me quedaría acá? 1500, dos ceros, ¿no? Ajá. ¿No? Menos 150Y es igual a 0.2Y menos 20. Esto pasa a sumar y esto también pasa a sumar. Entonces 150.020 es igual a 150.2Y. Y la producción me saldría esa división. Entonces vamos a poner acá. A ver. Un ratito. 150.000 más 20 entre 150 más 0.2. 998.80. Listo. Eso es. Y si quieres calcular la tasa de interés, también lo puedes hacer. Reemplazas en cualquiera de los dos. Más fácil va a ser reemplazar en la IS. Listo. Lo multiplicamos por 1.5. 1.5 y le restamos 1500. 1.79. Listo. Verificamos. Bueno, 1.8. Ya, ok. 1.8. Ya está. Entonces, ese sería nuestro equilibrio, ¿no? Tendríamos acá tasa de interés, producción, IS, LM, 1.8, 998.50. Listo. Ese es el ejercicio. ¿Ya? A ver, déjame ver si todo el procedimiento está bien. Ingreso disponible. Ya está. Consumo más inversión. Ya está. Más gasto. 0.8 menos 100 más 200 más 50. Ya está. 400, 0.450. Ya está. 600. Ok. 0.6. 0.4. Todo está bien.
La LM, a ver. 1000 entre 50. 0.2, ya está. Listo. Reemplazamos. Y nos sale todo esto. Está bien. Listo. Ese es el ejercicio. ¿Ya? Entonces vamos a guardar esto. ¿Ya? Clase sería 11. 11 si no me equivoco. Ah, no, 12. Macroeconomía. Listo. Esto lo guardamos acá. Listo. Entonces ya tienes todo. Las políticas, todo lo demás, ¿no? El modelo ISLM, todo. ¿Sí? Tenemos la pendiente, como lo hemos demostrado, que se pone más empinadita. Y el ejemplo práctico. ¿Ya? Listo. Muy bien. Entonces, te dejo la tarea. Son dos casos. Primero es este de acá. ¿Sí? ¿Ya? He tratado de ponerle resultados para que no te salgan con tantos decimales. ¿Ya? Más que todo la solución, el tratamiento de los datos. ¿Ya? Vamos a ponerle acá 175. Un ratito. Ya está. 140. Listo. Y vamos a tener acá investigar sobre el efecto expulsión de la inversión. Y explicas brevemente con el modelo ISLM. ¿Ya? Buscas. ¿Ya? Explicas brevemente. Nada más. Y acá te piden hallar Y, igual que acá, si el precio es 100. ¿Ya? Nada más. Listo. Entonces, yo creo que eso sería todo. ¿Ya? Entonces, ya con esto, ya te olvidas del modelo ISLM. Entonces, ¿qué nos quedaría? Tipo de cambio, inflación y desempleo. Nada más. Nada más. Ahí en el tipo de cambio vamos a ver un poco la historia del Perú. ¿Sí? Para que tú veas los regímenes cambiarios, el aspecto positivo, el aspecto negativo, por qué no es bueno que el Estado fije el tipo de cambio, ¿no? Yo ya te expliqué en microeconomía que cuando se fijan precios, en este caso precios máximos, se forman los mercados negros. Entonces todo eso vamos a ver, ¿no? Los regímenes, la triangulación de tipo de cambio, que eso te va a servir. A ver, un ratito. Ah, tú eres de contabilidad. Bueno, ya, ok, vamos a poner la triangulación también. Y terminamos con inflación y desempleo. Definición, clasificación y casos. Vamos a ver qué es lo que está pasando en el Perú ahorita. ¿Qué tipo de desempleo se está dando? Y voy a tratar de buscar cifras para ver qué es lo que está pasando en el Perú. Al menos hasta ya debió haber salido el primer reporte del Banco Central. Ya debería haber salido ya. Ya debió salir ¿cómo se llama? El reporte. A ver. Ya debió salir. Claro, el reporte de inflación. Video de presentación del reporte. Ya lo voy a tener que ver. Ya, ok. Entonces, eso sería todo. ¿Ya? Cuídense bastante y nos estamos escuchando en la próxima sesión. Hasta luego.